El próximo jueves se estrena en los cines nacionales el documental El Vals de los Inútiles, el que retrata el movimiento estudiantil por dentro. Queremos conversar más de esta cinta y para eso nos acompaña su productora ejecutiva, Catalina Donoso. Gracias por estar junto a nosotros, Catalina. Muchas gracias. Catalina, bueno, lo primero al parecer es que no es un documental propiamente tal, sino que ustedes más bien prefieren hablar de una película. ¿Por qué? Bueno, El Vals de los Inútiles es una historia que parte de un registro de un momento específico del movimiento estudiantil, que fueron las 1800 horas por la educación. Y nosotros partimos grabando a esta gente que al principio parecía medio insólito que estuviesen grabando, estuviesen corriendo por tanto rato por una causa como un poco idílica, ¿no? Y luego encontramos estos personajes y le llamamos película porque creemos que es una narración construida por el director, es un punto de vista definido y no es una realidad real, para decirlo de alguna manera. No estamos tratando de decir lo que es la verdad, estamos tratando de hacer una película desde una perspectiva. Catalina, la decisión de tener estos dos protagonistas, un ex preso político y también una estudiante del Instituto Nacional, como los personajes centrales y que a través de ellos podamos también tener ciertos links, por cierto, con lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué busca? ¿Busca finalmente también contar lo que sucedió con el movimiento estudiantil desde otras voces? Sí. Para Edison, el director, fue muy importante salirse de los estereotipos de las personas que participan en las movilizaciones, en el sentido de uno siempre ve al líder, ¿no? Entonces nosotros conocimos a Miguel Ángel cuando él estaba corriendo y él se dio cuenta que estaba corriendo en la misma calle donde los militares una vez lo habían perseguido. Y eso para nosotros fue muy potente, que en el fondo en ese mismo espacio había ocurrido otra historia y ahora él estaba corriendo ahí y él también había dejado atrás todo ese lado político. Y así de a poco también conocimos a Darío y para nosotros significan como dos generaciones. La generación que sufrió mucho el miedo, que fue de alguna manera derrotada una ilusión y una fantasía de sociedad, y otra generación que hoy en día estamos viendo en las movilizaciones, que son los que no tienen miedo, que se lanzan, que dicen lo que piensan y que también son muy inteligentes. Catalina, ustedes primeramente empiezan a grabar estas vueltas que se hicieron al Palacio de la Moneda, que muchos presenciamos, o tal vez la gente que vive en regiones, por ejemplo, se enteró de ellas a través de los medios de comunicación. Sí. Y después ustedes deciden hacer esta película. Cuéntanos ese proceso, que finalmente sea un poco a la inversa de los procesos más lógicos muchas veces, en que obviamente uno va con una historia o con un fin, y luego comienza el proceso de grabación. Claro, bueno, en este caso Rodrigo López, que fue el productor que inició esta iniciativa, grabó junto a Edison desde el principio, y cuando conocieron a Darío y a Miguel Ángel, los protagonistas, empezó este seguimiento, como le decimos. Y en particular, lo que yo creo que mucha gente le ha llamado la atención es el hecho de que Darío, cuando está con sus compañeros y se toman su colegio, uno se da cuenta que no siempre es exactamente esa toma de ese momento, sino que en el fondo se empieza como a hablar de lo que es tomarse un colegio en general. Pero también hay momentos súper específicos. No sé si se acuerdan del 4 de agosto, en donde hubo un momento muy denso en Santiago, en donde la gente salió a la calle, vio mucha lacrimógena, mucho carabinero. Y ese momento para nosotros es como dentro de la película muy importante, porque habla de ese clímax, de ese momento del 2011. Entonces, de alguna manera, la película parte con un registro específico de un momento, pero al mismo tiempo habla de una movilización y una atmósfera en Santiago, en Chile, de despertar, de abrir puertas, de creer en un sueño que quizá se había perdido de alguna manera. Claro, y ustedes además también dentro del proceso destacaban lo importante o cómo se mostraban muchas personas que tenían muchas ganas de contar, de expresar, de hablar cuando ustedes les ponían la cámara, y obviamente surgían muchos discursos, muchas experiencias personales que tenían que ver con lo que estaba sucediendo. Sí. Y justamente cuando se hace una película que tiene que ver con un proceso tan reciente, donde tal vez todavía aún estamos analizando los alcances de ese movimiento, y a eso se suma la gran cantidad de imágenes, de videos, de reportaje, de enfoques de distintas noticias también que hemos tenido. ¿Cómo ustedes asumen la responsabilidad de contarnos algo distinto de lo cual hemos hablado tanto? Es difícil. Yo creo que tratamos de contarlo desde estas dos personas. Tratamos de enfocarnos
en estas historias que creemos que representan un cualquiera, para decirlo de buena manera, pero al mismo tiempo representan específicamente a historias personales. Y así lo hacemos más universal también. Por lo mismo muchas veces en otros países, en Turquía, hay gente que se nos ha acercado porque reconocen una atmósfera, reconocen una emoción, pero también reconocen esta sencillez de ser una persona común que vive en estos procesos. La política nos sucede, los movimientos sociales son parte de nuestro cotidiano y eso fue una búsqueda muy importante. Claramente no nos hacemos responsables de la historia en sí, o sea, El Vals de los Inútiles es una parte y una mirada sobre lo que pasó el 2011 y, como te decía al principio, es una película, es una construcción narrativa, pero no es el documental sobre. En ese sentido, proponemos reflexionar, proponemos mirar nuestra realidad, pero no estamos tratando de decir que esto es. Hay muchas miradas posibles. Ahora, el Vals de los Inútiles, sí. No es casualidad el nombre y tiene relación con la canción de Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran, la canción de Jorge González. Bueno, la película termina con esa canción, pero principalmente, originalmente, la palabra, o sea, el nombre tiene que ver con los inútiles subversivos. Ya, que fue el término acuñado por el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que en un momento habló del movimiento y se refirió a ellos. Y así nació. Eran una manga de inútiles subversivos y que en el fondo también Miguel Ángel, el mayor, él habla también un poco de eso, como que si sabemos hoy o no, si somos inútiles o si somos subversivos. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que las manifestaciones, todo el movimiento político que pasa en las calles, muchas veces parece inútil. Claro. Entonces el vals tiene que ver con eso, con el volver y el ir y venir, el juego con el poder. Los movimientos sociales como un ir y venir constante, o así lo explica Edison. Y el baile de los que sobran fue un momento después, posteriori. De hecho, el nombre ya estaba, y en un momento, perfecto, tanto a Edison como a mí, en un momento dijimos, oye, en realidad, y qué bonito, porque además esa canción habla de otro movimiento en otra época, que supuestamente era otro Chile. Entonces nos gusta mucho, como en el fondo en la película, poder entregar esa conexión. Claro, mezclar esos dos situaciones. Ahora, pensando también en que en el trailer, por ejemplo, vemos la traducción en inglés, sí, ¿puede ser que la gran apuesta de ustedes esté justamente en los festivales internacionales o en la difusión que se pueda dar fuera de nuestro país? Sí. Pensando que ahí obviamente puede ser aún más atractivo, porque finalmente lo vieron desde fuera, sí, y les presenta tal vez una mirada un tanto distinta a estos rostros más conocidos del movimiento estudiantil. Sí. Sí, sin duda. Nosotros hemos terminado ahí muy bien en festivales. Estuvimos en Mar del Plata, hemos estado, ganamos recién el mejor documental internacional en American Documentary Film Festival, que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Y lo que descartan, o sea, lo que ¿cómo se dice? Lo que nos dicen mucho, lo que destacan eso, de la película es justamente lo que ellos dicen storytelling, que en el fondo es como este concepto de ver la realidad, pero armar una historia y narrar una historia. Creo que el cine documental en general le está yendo muy muy bien en festivales internacionales. Yo acabo de volver de Visión du Réel, donde también presentamos la película en una instancia de mercado en Suiza, y la verdad es que las reacciones son de mucha emoción. O sea, la gente ve la película y se emocionan y sienten que no solamente habla de Chile, habla de un estado general. Hay un mundo globalizado que está preguntándose preguntas bastante similares. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el lucro? Y son preguntas que no solamente pasan en Chile. Entonces el mundo internacional realmente como que enganchan con eso. Claro, y justamente de repente el enganche tiene que ver con estas historias más mínimas, más comunes, que justamente muchas veces nos muestran un contexto particular, y es algo que también hemos visto en otros documentales que nos hablan de otras situaciones sociales que se dan en otros lugares del mundo. Sí. Bueno, entonces ahora hagamos la invitación. ¿Cuándo va a estar la difusión de este documental? Entiendo que también en salas tradicionales, como también en otras más alternativas, cuando las personas pueden conocer más y obviamente ahí ya tener mayor noción de cómo seguir debatiendo, además de un tema que todavía no se zanja, porque el tema de la educación sigue puesto sobre la mesa y hay bastante que decir todavía en esta materia.
A partir del jueves 8 de mayo vamos a estar en salas en Santiago, en las más clásicas del cine alternativo, que sería el Cine Arte Alameda, Cineteca, el Museo de la Memoria, varias más. Y en regiones, vamos a estar en 7 regiones. Invito al público a ver la página de chiledoc.cl, donde pueden ver la cartelera completa. Vamos a estar desde Iquique hasta Punta Arenas y esperamos que la gente disfrute de la película. Perfecto, y además es importante que también hay una difusión importante en regiones que muchas veces se quejan de que quedan un poco al margen de lo que se está haciendo en materia cultural. Muchas gracias, Camila. Vale, muchas gracias. Vamos al corte y luego volvemos a seguir revisando las noticias.